Llegamos a la parte de geometría. Si dominan álgebra, geometría es facilísimo. Pero recuerden que si tienen alguna duda, aquí abajito encuentran la liga hacia nuestro curso, donde no es por presumir, pero la parte de geometría y trigonometría está muy explicada. Vamos a comenzar con el problema número 1 y nos dice que encontremos el valor del ángulo X si tenemos la siguiente figura, que básicamente es a qué equivale X. Si ya dominamos la teoría de geometría y trigonometría, este problema se resuelve muy rápido. ¿Por qué? Lo que tenemos aquí son ángulos opuestos por el vértice. ¿Y qué nos dice la regla? Que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, es decir, el valor de este ángulo es igual al valor de este ángulo, pero también el valor de este ángulo es igual al valor de este ángulo. Ya tenemos este ángulo que vale 60 grados, por lo tanto este ángulo interior que tenemos aquí también va a ser igual a 60 grados. ¿Qué otra cosa encontramos en teoría? Nos dice que la suma de un ángulo interior y un ángulo exterior siempre es igual a 180 grados. Ya nos dieron este ángulo exterior que es 110. Por lo tanto, este ángulo interior que tenemos aquí tiene que ser igual a 70 grados. ¿Qué más nos dice la teoría? Que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. 70 más 60 es igual a 130 grados. Por lo tanto, este ángulo debe de valer 50 grados para que la suma de esos ángulos interiores sea 180 grados. Y así de fácil encontramos a cuánto equivale X, que es 50 grados. Ahora vamos a hacer el problema número 2, el cual nos dice determinar el volumen de un prisma de base hexagonal regular cuyo lado mide A y tiene una altura H. ¿Okay? ¿Qué nos están pidiendo? El volumen es una parte teórica. El volumen de un prisma de base regular es igual a el área de la base. Recuerden que la base en este caso es un hexágono, pero puede ser, por ejemplo, un cuadrado, puede ser un rectángulo, ¿no? Por la altura. Esta es la fórmula para calcular el volumen de ese prisma. ¿Ok? ¿Con qué información contamos? La altura nos la están expresando en forma de literal, no nos dan unidades, 2 unidades, 3, 4, simplemente nos dicen es una altura H. Esto ya lo tenemos, lo vamos a poner como la altura. ¿Con qué más contamos? Contamos con el valor del lado, que también lo dan en forma de literal. Nos dicen que A representa el lado, ¿ok? Y es toda la información que tenemos. Adicional sabemos que es un hexágono, es decir, lo vamos a tener de la siguiente manera y sabemos que es regular. Por lo tanto, este A va a representar este lado que tenemos aquí. ¿Qué sabemos? ¿Qué información conocemos de un hexágono? Que está formado por 6 lados y son 6 lados iguales. Es decir, también este es A y A. ¿Qué otra información tenemos importante de un hexágono? Si nos vamos al centro y trazamos una diagonal a sus vértices, se van a formar triángulos. Y estos triángulos que se van a formar son triángulos equiláteros. ¿Y qué nos dice también la teoría de un triángulo equilátero? Nos dice que un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales, es decir, este lado A es igual a este lado A y este es igual a este lado A. Tiene 3 lados iguales y es lo que tenemos aquí. Aquí se formaron 6 triángulos equiláteros. Los vamos a dibujar. Y para calcular el área de este hexágono, pues es calcular el área para cada uno de estos triángulos equiláteros, pero es muy sencillo. Simplemente tenemos que calcular el área para un triángulo y multiplicarlo por 6 porque tenemos 6 triángulos. Nos quedará de la siguiente manera. El área de este hexágono sería igual a 6 por la multiplicación del área de un solo triángulo. También, ¿qué nos dice la teoría? Que el área de un triángulo equilátero es igual a raíz cuadrada de 3 entre 4 por el lado al cuadrado. El lado sabemos que es A. ¿Okay? Ya tenemos el área de mi hexágono o el área de mi base, simplemente la tengo que multiplicar por la altura. ¿Por qué? Tendríamos algo a manera de mucha imaginación. La base es este hexágono y arriba también vamos a tener un hexágono muy parecido y vamos a tener una altura que los va a unir este con este con este, aquí, aquí y aquí lo vamos a trazar así. Este con este y por último así.
Esta es mi base a la cual le tengo que calcular el área, que ya la tenemos, y nos dicen que esta altura, todo lo que tenemos de aquí a aquí, es h. O sea, nada más tengo que multiplicar esta área por esta altura para calcular el volumen. ¿Okay? Y entonces nos quedaría expresado como el volumen de mi prisma es igual al área de mi base, que es lo que tengo aquí. Lo podemos simplificar porque 6 tiene mitad, que es 3, y 4 también tiene mitad, que es 2, por raíz de 3 por mi lado al cuadrado, todo eso multiplicado por la altura para obtener el volumen. Y así, de esta manera sencilla, encontramos la respuesta correcta a este problema. Ahora vamos a resolver el problema número 3. Nos dice que tenemos que determinar el área del triángulo OAR. Si conocemos que tanto O como R son centros de estas circunferencias y su radio es 2. Esto nuevamente es pura teoría. Sabemos que en una circunferencia tenemos el centro, y el centro a cualquier punto de mi circunferencia es el radio. ¿Okay? Por lo tanto, este radio es igual para todos. Nos dicen que el radio es de 2 unidades y tanto O como R son centros de esa circunferencia, por lo tanto sus respectivos radios es igual a 2 unidades. Por lo tanto, lo que se está formando aquí es un triángulo equilátero que tiene 2 unidades para cada uno de sus lados. Y hace unos instantes vimos cómo encontrar el área de un triángulo equilátero. Sabemos que el área de un triángulo equilátero es igual a raíz de 3 entre 4 por el lado al cuadrado. El lado es igual a 2 unidades y 2 unidades al cuadrado es igual a 4 unidades cuadradas. De inmediato nos damos cuenta que tenemos un 4 en el denominador y en el numerador se van, y al final el área de ese triángulo es igual a raíz de 3 unidades al cuadrado, y esta es la respuesta correcta. Ahora vamos a resolver el problema número 4, que resumiendo nos piden encontrar el valor del segmento DE, que es el que tenemos aquí. Lo vamos a resolver por triángulos semejantes y les voy a explicar el primer criterio de semejanza. Pero tenemos 3 criterios y es muy importante que los 3 se aprendan. ¿Qué nos dice este primer criterio? Primero vamos a dibujar 2 triángulos, uno más grande que el otro, que es lo que tenemos en esta figura. El primer triángulo está formado por el vértice A, el vértice C y por último el vértice B. El segundo triángulo está formado por el vértice D, el vértice E y el vértice B. ¿Okay? Estos 2 triángulos son semejantes. ¿Qué nos dice el primer criterio? Que 2 de sus ángulos tienen que ser iguales. Y el ángulo A es igual al ángulo D. ¿Por qué sé que el ángulo A es igual al ángulo D? Porque nos dicen que el segmento AC es paralelo al segmento DE. Por lo tanto, forman un ángulo de 90 grados con respecto al segmento AB y el segmento DB. Por lo tanto, AB mide 90 grados, pero también el ángulo D mide 90 grados y por lo tanto son iguales. El ángulo B es el mismo tanto para el primer triángulo como para el segundo triángulo. Por lo tanto, B en el primer triángulo es igual a B en el segundo triángulo. Por lo tanto, estos 2 triángulos que tengo aquí son semejantes. ¿Y qué nos dice el primer criterio? Que si estos 2 triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Si no saben a qué me refiero con proporcionalidad, no se olviden visitar nuestra plataforma donde nosotros explicamos a detalle qué significa. Pero gracias a que a sus lados son proporcionales, puedo establecer la siguiente igualdad. El segmento AC entre el segmento DE tiene que ser igual al segmento AB entre el segmento DB. Recuerden, esto es gracias a que sus lados son proporcionales y que estamos hablando de triángulos semejantes. ¿Qué conocemos de aquí? El segmento AC mide 5 centímetros. Entre el segmento DE es el que desconocemos y lo vamos a colocar como una X. Esto debe ser igual al segmento AB. El segmento AB mide 4. Y por último el segmento DB, pero el segmento DB no lo tenemos, pero lo podemos calcular. Nos dice que el segmento AD mide 1/3 de AB y AB mide 4, por lo tanto, este segmento que tenemos aquí
es igual a 4 tercios. Y el segmento AB, que tenemos de aquí hasta acá, mide 4. Por lo tanto, tengo que encontrar un número que sumado a 4 tercios me dé 4 para encontrar el valor de este segmento, el segmento DB o BD. Por lo tanto, ese número es 8 tercios. Recuerden este tema de fracciones. 8 más 4 es igual a 12 y 12 entre 3 es igual a 4. Por lo tanto, este segmento debe de medir 8 tercios. Y lo que tengo aquí es una ecuación de primer grado que tengo que despejar para dejar a la incógnita o a la variable que es x solita. Y es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es x es igual a 5. Recuerden, este tema de ecuaciones es de álgebra, que multiplica a 8 tercios, que es el que tenemos aquí, y todo esto entre 4. Podemos seguir resolviendo. 8 por 5 es igual a 40 entre 3, todo esto entre 4. Aquí tenemos aritmética para poder realizar este cociente. Nos quedaría 40 entre 12, y por caracteres de divisibilidad, tanto el numerador como el denominador le puedo sacar mitad. Nos quedaría 20 entre 6, y finalmente esto es igual a 10 tercios. Por lo tanto, el segmento DE, que es el que nos pide el problema, vale 10 tercios. Por último, vamos a hacer el problema número 5. Nos piden encontrar el área de la región sombreada. Tenemos 4 círculos. El primero tiene un diámetro AB de 10 centímetros. El segundo círculo tiene un diámetro BC de 15 centímetros. El tercer círculo tiene un diámetro CD de 5 centímetros. Y nos falta el cuarto círculo, que tiene un diámetro AD. Ese lo podemos calcular. Simplemente es la suma de estos 3 diámetros. 10 más 15 es igual a 25. Perdón, 25 más 5 es igual a 30 centímetros. Ahora sí podemos empezar a calcular el área. Para el primer círculo con diámetro AB solamente nos interesa la mitad, que es la que le vamos a restar. Por lo tanto, tenemos que dividir entre 2 su área. También para BC solamente nos interesa la mitad, para CD también nos interesa la mitad, y para el último círculo también nos interesa la mitad. Por lo tanto, todas las áreas que calculemos las vamos a dividir entre 2 y vamos a sumar o restar, dependiendo. Para la primera lo tenemos que restar porque no está sombreado, pero primero vamos a empezar con el más grande, que es AD. A ese le vamos a calcular su área y lo vamos a dividir entre 2. Recuerden que la fórmula del área es pi por el radio al cuadrado. Si mi diámetro mide AD, recuerden que por teoría sabemos que el radio es la mitad. La mitad de 30 es 15. Todo eso lo tengo que elevar al cuadrado y recuerden, todo esto entre 2. Ahora sí, como aquí no está sombreado, lo tengo que restar porque no me interesa. AB mide 10 centímetros y es lo mismo, es pi por el radio al cuadrado. La mitad de 10 es 5. 5 al cuadrado, y recuerden, todo esto entre 2. Aquí sí está sombreado, por lo tanto lo voy a sumar, y es pi por el radio. El radio aquí es 7.5, pero recuerden, 7.5 al cuadrado, todo esto entre 2. Finalmente aquí no está sombreado, lo voy a restar. Pi, el radio aquí es 2.5. 2.5 al cuadrado, todo esto entre 2. Lo que tenemos aquí ya para calcular el área de mi región sombreada es pura aritmética. Nos damos cuenta que tanto pi como pi y 2 se encuentran en común en cada uno de los términos. Lo voy a sacar. Pi entre 2, que multiplica a 15 al cuadrado, es igual a 225, menos 5 al cuadrado es igual a 25, más 7.5 al cuadrado es igual a 56.25, menos 2.5 al cuadrado es igual a 6.25. Ahora sí podemos sumar o restar. 225 menos 25 es igual a 200. 200 más 56.25, 256.25, menos 6.25, nos queda 250. Todavía esto hay que multiplicarlo por pi entre 2. 250 entre 2 es igual a 125. 125 que multiplica a pi. Por lo tanto, el área de la región sombreada es 125 pi.
¿Qué necesitamos saber para resolver esta serie de problemas? Áreas, perímetros, volúmenes, circunferencia, triángulos semejantes, ángulos, ángulos opuestos por el vértice, ángulos adyacentes, en sí, todo ángulos. Si tienen alguna duda, aquí abajito en la descripción viene la liga hacia nuestra plataforma donde nosotros ya desarrollamos todos estos temas a la medida. Ya saben, manitas arriba, suscríbanse, pero sobre todo comenten este video y nos vemos en la siguiente clase.